Hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro. Queremos hacer un pequeño homenaje desde el Club de Jubilados en el taller de Ágilmente. Vamos a hacer un pequeño tributo a José María Iribarren a través de la lectura continuada de un libro llamado Batiburrillo Navarro. José María Iribarren, a través de sus numerosos libros sobre temas históricos, costumbristas, literarios, lingüísticos y biográficos, es uno de los escritores más amenos y originales de nuestra actual literatura. Este libro se escribió a mediados del siglo pasado. Desde sus primeras producciones, la crítica se mostró unánime en reconocer las singulares dotes de este insigne literato navarro. José María nació en Tudela, que figura en las mejores antologías de costumbrismo y de humorismo hispánicos, que en 1954 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española y en el año siguiente de la Academia de la Lengua Vasca. El libro que vamos a leer hoy es la quinta edición de una de sus obras más leídas. Como lo dije anteriormente, Batiburrillo Navarro. Libro donde aparecen reflejados de manera admirable la erudición, la amenidad, la gracia y el estilo realista y jugoso de quien, en frase de Eugenio d'Ors, ha sabido elevar la anécdota a la categoría. Me voy a permitir leer un trocito no del libro de Batiburrillo, pero sí, sobre todo, dedicado a mis alumnas del taller de Mente Ágil. Se llama El regalo de un libro. Leer es entrar a un universo donde el viaje es infinito y único para cada lector. Además de un placer, es clave en el desarrollo educacional, es personal y emocional de las personas. Es clave para la felicidad y el éxito personal. Seguro que puedo añadir más beneficios a esta lista. El leer ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento y a adquirir vocabulario. Ayuda a la comprensión lectora y aumenta la retención, mejorando la memoria. Favorece la concentración y aumenta la materia gris del cerebro. Mejora la forma de expresarse, desarrolla la creatividad y la imaginación. Ayuda a la formación de la personalidad, pues permite identificarse con los personajes de la historia e identificarse con ellos por sus valores y aptitudes. Aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar. Incentiva la capacidad intelectual y es capaz de inspirar, ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación. Reduce el estrés y permite mantener la actitud del aprendizaje continuo. Lo importante es empezar para no parar. Empecemos ya. Buenos días. Hola. A ver, os recuerdo que hay que participar. Y de verdad, que también es gratis, ¿eh? Es como los libros, los de ASO, como son últimas novedades, hay que pagarlo. Pero los que hemos expuesto a este lado, podéis pasar y coger los que queráis. Voy a comenzar leyendo el Batiburrillo Navarro, de la diligencia al ferrocarril. El siglo XIX, a quien Daudet calificó de estúpido, pasará a la historia de la humanidad como el siglo de los inventos. En él aparecieron el tren y el automóvil, la luz eléctrica y el telégrafo, el submarino y la bicicleta. Estamos hoy tan habituados al disfrute de todos esos adelantos que no acertamos a comprender el estupor que produjeron en el ánimo de nuestros abuelos. Y los comentarios, disputas, odios y pullas a que dieron lugar. He creído oportuno recoger algunas de estas impresiones, porque si no, andando el tiempo, pueden ser de interés para el aficionado a las curiosidades. La primera reacción
que en toda época han suscitado los inventos es una relación de incredulidad y de pasmo, rayana a veces en el terror. Es el pasmo de Don Quijote ante los molinos de viento, con que Cervantes quiso burlarse de la impresión que aquellos artefactos causaron en el pueblo, impresión que él vivió siendo joven, que tenía muy presente al escribir su libro. La segunda reacción ante la aparición de un nuevo mecanismo es la de suponer que la invención rebasa las humanas posibilidades y que el fruto de un poder infernal, de un pacto con el diablo, en lugar de considerarlo como una muestra del poder de Dios a través del ingenio del hombre. Por último, los inventos producen entre los intelectuales de su tiempo, un fenómeno de escepticismo, sin poderlo evitar. Los literatos y los hombres de ciencia suelen equivocarse, viendo en ello algo de futuro. Ven la revolución y el desideratum en la que no es sino una negación y un avance. Por eso, cuando pasan los años, sus aspavientos de admiración no resultan absurdos por lo desmesurado y no se introducen a meditar en lo relativo las humanas apreciaciones. Cuando en la época de Goethe se perfeccionó notablemente el servicio de diligencias, la duquesa de Broglie, ante uno de los nuevos carruajes, exclamaba entusiasmada: el hombre ha vencido al espacio. Y el propio Goethe vaticinó solamente que el mundo entraba en una nueva edad. Hoy, en cambio, miramos a las viejas diligencias románticas con un gesto de conmiseración. Las vemos con la curiosidad que nos inspira un armatoste arqueológico, compadecidos de la lentitud, la incomodidad y el estrépito que marchaban. No acertamos con aprender que Goethe, el sublime Goethe, pudiera ver en ellas el ideal de velocidad. Las diligencias que vinieron a sustituir a las antiguas postas y galeras se difundieron por España en los tiempos de Carlos IV, hacia 1806. Antes de que el gobierno los autorizase, hubo en condenadas discusiones y agrias polémicas. Se decía que con tantas facilidades para el viaje vendrían a nuestra patria los extranjeros, y con ello la filosofía, la herejía, enciclopedismo y además innovaciones contrarias al espíritu de nuestra raza. Cuando rodaron los primeros coches, se alzó un claro contra ellos: viajen demasiado deprisa, hasta hacen más de 4 leguas por hora. Por su afán de velocidad pasarán a lo largo de las posadas sin dejar tiempo a los viajeros para comer o beber. No es difícil adivinar que los que se quejaban de esto último eran los posaderos, pero los que pusieron el grito en el cielo, los que trinaron de desesperación, fueron, ¿quién iba a figurárselo?, los sastres. El argumento de más peso que esgrimían contra la innovación era el de que la ropa de los viajeros de diligencia venía a durar cerca de un año, en lugar de estropearse en un par de meses, como ocurría cuando la gente viajaba a caballo, sometida a las injurias e inclemencias del tiempo. José Coroleu, en su memoria de un menestral de Barcelona, 1792-1864, refiriéndose a las diligencias correo, las primeras de España, que se establecieron entre Barcelona y Valencia en 1818, escribe: en los pueblos por donde pasaba el nuevo vehículo con su fogoso tiro, causó al principio el efecto de una fantástica aparición, sobre todo cuando la silenciosa noche le oían acercarse con estrépito por la carretera y veían brillar en lontananza su linterna en medio de las tinieblas. Oí contar que en algunos villorrios huían las comadres al oír que se acercaban gritando a voz en cuello: ¡cerrad las puertas, que viene el diablo!
No obstante, las protestas de unos y otros, las diligencias se extendieron por toda España y adquirieron su auge mayor en la época romántica 1840-1860. Aquellas diligencias grandes, estrepitosas, donde el viajero iba prensado, atufado y magullado, donde se entremezclaban todas las clases sociales como un arca de Noé y donde, como en una maceta, florecía el amor entre los que se veían obligados a permanecer juntos durante 3 y 4 días. Tienen para los hombres de nuestro siglo un encanto inefable. No hay escritor de mesonero a Becker que no dedique a nuestras viejas y óvidas diligencias un capítulo emocionante transido de color local. Todos ellos, Ford, Pigontier, Mérimée, Mosquí, Dumas, Borro y Edgar Quimet, nos hablan de las campanillas de sus 13 mulas. Aquellas mulas esquiladas de medio cuerpo para arriba que tanto le chocaron a Gautier, de las acrobacias del zagal, de los guardas que viajaban en el techo armados de trabucos para evitar asaltos, de las intervenciones del mayoral. Capitana, bandolera, alza macho, firme la portuguesa, qué perro. Aquella otra, para terminar con la aventura del atasco, del vuelco o del asalto por los facciosos de Boina Roja, o por los bandoleros de Calañés, Manta y Trabuco. La literatura españolista perdió uno de sus temas predilectos cuando aquellas diligencias altas, bamboleantes, que parecían buques de guerra, avanzando por la llanura, desaparecieron. La última diligencia que vio Navarra fue la de Pamplona a Salinas de Oro, que tardaba 5 horas en recorrer 25 kilómetros. Subsistió hasta 1916. La del Roncal a Pamplona, que cesó de prestar servicios al establecerse el Irati, salía del Roncal a las 7 de la mañana. Velocidad exagerada si recordamos que a principios del siglo pasado ir de Estella a Madrid en uno de aquellos armatostes que llamaban enfáticamente galeras aceleradas costaba 15 días. De la diligencia se pasó al tren en salto brusco y este fue el gran asombro de nuestros abuelos, a los cuales no les cabía en la cabeza que un carruaje pudiese andar sin caballos que lo arrastraran. Es curioso advertir que España fue uno de los países que más pronto se dispusieron a introducir el tren. En el año 1829, un año antes de inaugurarse la primera línea del mundo, la de Darlington a Stockton, don Marcelino Cabezo solicitó la concesión del ferrocarril de Jerez a Puerto de Santa María. A pesar de ello, la falta de capitales y las guerras civiles, junto con las dificultades derivadas del relieve de nuestro suelo, hicieron sumamente lenta la construcción. Los primeros ferrocarriles se establecieron en España 25 años después que en el resto de Europa. Durante este cuarto de siglo, España tuvo el ferrocarril una idea lejana y fantástica, basada en los relatos de sus viajeros. El tren era considerado como un invento diabólico. Aquellas máquinas negras, pellilargas y bufandoras, arrojando vapor y humo, enrojecieron el cielo de la noche con sus fuegos y resplandores. Producían la impresión de un monstruo espantoso, escapado de los antros de Plutón. Antes de construirse en España las primeras líneas, muchos aseguraban que al viajar se sufrirían ahogos en la respiración, vértigos y mareos. Se decía que, dada la velocidad de los trenes, los viajeros quedarían sofocados. Se temía sobre todo el paso por los túneles. Aseguraban que el humo y la ceniza perjudicarían a la agricultura, que la cría caballar no podría progresar y, en fin, que posaderos y maestros de postas perecerían de hambre. Don Modesto Lafuente fue uno de los primeros en escribir sobre el ferrocarril. En su libro Viajes de Fray Gerundio, de 1842, dice: los objetos desaparecen como por ensamble. Conviene mirar lejos, pues si se miran los lados,
No se verá más que una cinta por forma y se le irá a la cabeza fácilmente. Un año antes de que la fuente, mesoneros romanos y en sus recuerdos de viajes por Francia y Bélgica, refrigerando sus impresionantes sobre el ferrocarril de Brujas a Gante, que recorrió las 12 leguas que separaban ambas ciudades belgas en 1 hora y 2 minutos. Observa la rapidez con que desaparecen de la vista los objetos cercanos, por lo que es conveniente fijarla en la lontananza, o por mejor, no fijarla en ninguna parte. Al paso por un túnel, escribe Mosonero, el ruido terrible del convoy aumentó por el eco de la bóveda, que parece desplonarse con la montaña. El mugido de la locomotora, la oscuridad, el ruido de los carriles, el ruido infernal, en que sobresalen de vez en cuando los chispazos ardientes de la máquina y los agudos silbidos de los conductores. Hace uno se crea transportando a las entrañas del Etna, donde Vulcano y sus cíclopes forjan los rayos del rey del universo. Cuando en 1845 nuestro navarro Dioslada funda en Madrid el siglo pintoresco, el dibujo que ilustra la portada del primer número nos muestra el tren de una forma infantil y convencional. La locomotora es un medio cilíndrico al que apenas se ven ruedas, con una larga chimenea puesta en la parte posterior. Detrás de ella, unos cuantos cajones parecen arrastrarse por la tierra, sin señal alguna de rieles. En este mismo año, 1845, Bretón de los Herreros, en su epístola sobre la manía de viajar, le dice a Roca de Torres: no ha mucho, si el informe ha sido exacto, que en un ferrocarril viajar te han visto. ¿Qué es viajar con poco menos que un extracto? Por este tiempo, los españoles miran con terror la civilización que se les viene encima con el ferrocarril. Un periodista madrileño escribe: todo se va haciendo de hierro, plumas, barcos, caminos, puentes, camas, hasta la casa de hierro. Dentro de poco hemos de tener coches de hierro, porcelanas de hierro, botas de hierro. Como es sabido, el primer ferrocarril que corrió por España fue el de Barcelona a Mataró, cuya línea se inauguró en 1849. 2 años más tarde es inaugurada la línea de Madrid a Aranjuez, con asistencia de la reina Isabel II y de las más altas autoridades del Estado. Los años 1850 al 64 fueron los de la construcción de líneas. Nuestros últimos escritores románticos, al enfrentarse con el tren, vieron en él un monstruo, una fiera. Inventaron el símil de la sierpe, y todo fue hablar de silbidos, corridos, de bufidos, chillidos y de jadear del monstruo. Le dedicaron odas altisonantes y estampas coloristas. En la primera de las cartas que escribió Becker desde Veruela, describe la impresión de su viaje en ferrocarril. Los ardientes y ruidosos resoplidos de la locomotora, los silbidos estridentes de aquella especie de culebra negra y monstruosa, aquel confuso rechinar de eje, aquel crujir de vidrios estremecidos, aquel fragor de ferretería ambulante, crispa los nervios, marea y aturde. No hay escrito
escritor de la época que no mezcla lo del silbido y lo de la sierra. Don Pedro de Madrazo, que visitó Navarra hacia 1885, al avistar desde la ventanilla uno de nuestros pueblos de la Ribera. Fuimos a Milagro y su caserío, agolpado en la vertiente de una montaña, como rebaño que huye del silbo estridente de la locomotora. 3 años antes de que el Stephenson viniera a España, se discutió en el Senado la construcción de un camino ordinario de Pamplona a Francia, pasando por el Valle de Baca. En la sesión del 14 de marzo de 1842, el senador Navarro González de Castejón fue el que con más vehemencia se opuso al proyecto. Mi opinión constante, decía, ha sido que nunca, por ningún estilo, debían allanarse los Pirineos. Antes, al contrario, otros Pirineos encima son los que conviene poner. El temor a una invasión francesa y el recuerdo de las de 1793, 1808 y 1823 pesaban mucho en el ánimo de los que se opusieron al ferrocarril, siendo esta la razón de las grandes dificultades con que tropezó la construcción de la línea Madrid-Quirino. Ocurría lo mismo que cuando un siglo antes el virrey de Navarra, conde de Gages, el que está enterrado en el claustro de la catedral pamplonesa, no habiendo podido evitar la construcción de los caminos reales de Francia, decía lamentándose: para Francia o españoles más os valiera levantar murallas de bronce. Este mismo miedo a los franceses fue la causa de que la línea Zaragoza-Pamplona, al llegar a esa capital, se desviase hacia Alsacia, temerosa de atravesar el Pirineo navarro. En el año 62, o sea, 2 años antes de terminarse la línea de Madrid a Irún, al discutirse en las Cortes el proyecto del ferrocarril de los Alduides, que presentó el Marqués de Salamanca, la oposición seguía aferrada a las mismas razones de índole militar. Eso es abrir un boquete en los Pirineos, entregarnos en manos a Francia. Los defensores del proyecto decían en su favor las varias carreteras que cruzan la frontera y demostraban la inconsistencia de los argumentos contrarios. Anular un ferrocarril, decían, es cuestión de 5 minutos. Basta con un barril de pólvora. Los túneles y vías pueden inutilizarse en caso de guerra, inundando aquellos e interceptando estas. El hecho es que el ferrocarril de los Alduides, a pesar de los varios folletos publicados en su defensa, no llegó a construirse. Las primeras locomotoras que entraron a Navarra las pasaron de Francia por el puerto de Osondo. Iban, me lo contaba aquí un amigo, sobre carretas armadas por bueyes. La primera que llegó a Pamplona la armaron en la estación y solía hacer viajes de prueba hasta Pamplona, a ver si anima a la gente. Por entonces el párroco de Artica decía desde el púlpito a sus feligreses: cuando oigáis ese silbido del infierno, hijos míos, tapaos los oídos. Y cuando los primeros trenes circularon entre Pamplona y Alsasua, no sé si el mismo párroco o el de otra aldea de la falda de San Cristóbal salió un día revestido de sobrepellín a conjurar al infernal convoy, exorcitándolo con sopos y latines como un engendro demoníaco. El trazado de líneas dio lugar a disputas y campañas entre los pueblos interesados. El caballero de Suárez cedió sus tierras a la compañía, a cambio de que ésta alzase una estación ante la aldea, y obligase a todos los trenes, incluso los rápidos, a detenerse en ella. Todavía sigue la compañía cumpliendo el compromiso. Todos los pueblos querían antena. Cuando la compañía estudió un trazado de línea de Pamplona a Marsella por la cuenca de Larga, el proyecto suscitó las protestas de Tafalla y hubo fuerte polémica entre los pueblos de ambas cuencas, la de Larga y la de Cidacos. Los de Puente de la Reina aducían en su favor lo miserable de la Val de Horda y se reían del río Cidacos. Frente a esto, las fuerzas vivas de Tafalla contestaron con un impreso, a cual cabeza ponían en boca de su genial arroyo escocés, alusivos a sus inundaciones. No me insultéis más, por Dios, dejadme correr en paz, porque si no, soy capaz de hacer con un puente 2.